Efesios capítulo 3, versículo del 8 al 10. Vamos a darle lectura, hermanos, a estos versículos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, yo le he puesto como título el propósito del grande regalo. El propósito del grande regalo. Hermanos, si por nosotros podemos ver una persona después de nuestro Señor Jesucristo que es tan humilde, es el apóstol Pablo, hermanos. Él, en el versículo 8, nos dice estas palabras: a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Él expresaba la humildad, él expresaba su situación y su condición personal. Si nosotros recordamos y nos ponemos a estudiar la vida del apóstol Pablo, podemos entender que el apóstol Pablo es una persona que llenó del evangelio muchas partes. Y si lo podemos ver a la manera del mundo, sería una persona muy reconocida, ¿verdad? Tan reconocida por el grande trabajo que hizo. Y él, ¿verdad?, podría haber respondido o haber dicho: yo soy el que ha llevado el evangelio a todas partes, ¿verdad?, exaltándose. Pero sin embargo, él dice que él fue, ¿verdad?, el menos y el más pequeño de todos los santos. El más pequeño de todos los santos, hablándonos, hermanos, ¿verdad?, de que él se sentía, o como se lo dijo a los filipenses, estimaba menor a los demás. Se estimaba menor que los demás hermanos en la iglesia, porque ni siquiera se dice, ¿verdad?, aquí apóstol. Se dice el menor de todos los santos. Hermanos, si el propósito dice: aquí que soy el menor y el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Hoy en día, para muchas personas, el trabajar para el evangelio, el trabajar para el Señor Jesucristo, el trabajar o meterse en un ministerio en la iglesia es algo cansado y fatigado, hermanos. Es algo que no queremos ni tocar. Sí, hoy en día muchos no quieren ni tocar, y algunos hacen el trabajo pero se van quejando de aquello. Hermanos, el apóstol Pablo nos hace ver en todo esto que para él era un anhelo trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando dice me fue dada esta gracia, dice me fue dado este regalo, hermanos. Él está viendo el trabajo de Dios como un regalo propio dado por el Señor, no como pues es que tengo que hacerlo. No, hermanos, para él dice, este regalo me fue dado por el Señor. Y sabemos que es el regalo de predicarle a los gentiles, que fue el que llegó a más lejos predicando el evangelio del arrepentimiento, hermanos. Y me llama la atención que él habla de su ministerio a los gentiles, y lo vimos la semana pasada, que es el Espíritu Santo el que nos ayuda y nos capacita para la obra del ministerio, hermanos. Y viendo el gozo que sentía el apóstol Pablo, él nos habla y nos dice que este regalo que le ha sido dado por el Señor tiene un propósito. Tiene un propósito este regalo.
No es nomás por predicarlo y por clamarlo y por decirlo. Sí, hermanos, no es así. Este regalo, esta predicación lleva un grande propósito, hermanos. El propósito de este regalo, hermanos, es dar a conocer lo que no se puede conocer. Dar a conocer lo que ni siquiera es rastreable, hermanos. ¿Verdad? En las, no sé, torres de control se le llaman, donde detectan a los aviones, ¿verdad? Ahí traen el sensor para detectar a los aviones, ¿verdad? Y cuando detectan un avión que no sé, que lo detectan y no saben de dónde es, le marcan, ¿verdad? Le hablan para saber quién es. Miren, este propósito de dar a conocer lo que no es rastreable es como cuando dicen que vieron un ovni, que rastrearon un ovni, ¿no? Un objeto no identificado, ¿verdad? Y el propósito de la predicación del apóstol Pablo es dar a conocer lo que no se sabe, ¿sí? Porque en el versículo 8 dice: pequeño de todos los santos, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, de anunciar. Esta palabra anunciar es proclamar, dar buena nueva, es predicar. Esa palabra ahí, para darle sentido, ¿verdad? Por los versículos más adelante le pusieron la palabra evangelio, pero en el original no viene la palabra evangelio, porque la palabra antes nos da y nos explica qué es lo que proclama. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero hermanos, ¿qué es lo que se proclama a los gentiles? Aunque no aparezca ahí la palabra en el original, por lo que vemos en los versículos pasados y por lo que vemos en los versículos siguientes, es que habla del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que se proclama por medio de anunciar el mensaje? Las inescrutables riquezas de Jesucristo, hermanos. Y hermanos, es interesante ver esta palabra inescrutables. ¿Qué se imaginan que significa inescrutables? Tiene el alcance que no se puede saber. El raciocinio del hombre no puede comprenderlo. Esto significa, más o menos, es por ahí, que no puede ser trazado fuera. ¿Sí? Que no puede ser trazado fuera. Quiere decir que lo que es trazado dentro de donde no se ve. ¿Sí? Pero déjenme ver qué más dice. Que no puede ser buscada, que no puede ser averiguada, que no puede ser comprendida. ¿Sí? Y esta palabra inescrutables aparece 4 veces en la Biblia, 2 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento, lo que es en Efesios y en Romanos 11:33. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay bendiciones, ¿verdad? O vamos a ver lo que significa la palabra riquezas. La palabra riquezas es un regalo valioso, hermanos. Dinero, posesiones, abundancia, ¿sí? De Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues le damos razón a los que dicen que Dios te quiere bendecir económicamente. ¿Sí querrá decir eso? No, porque con las riquezas económicas se pueden rastrear fácil. Lo que está hablando el apóstol Pablo es que hay riquezas que por medio del evangelio son recibidas, que el hombre no se puede imaginar que están. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas riquezas que el hombre no se puede imaginar? Miren, hermanos, las riquezas que no se puede imaginar el hombre, solamente las puede entender por medio del evangelio. Las riquezas espirituales que Dios tiene para las personas se pueden entender y se pueden rastrear por medio del evangelio. Y hermanos, y seguimos entendiendo esas riquezas espirituales
conforme vamos conociendo a nuestro Dios. ¿Sí? Vamos conociendo esas riquezas tan valiosas que son para nosotros. Pero la pregunta que puede surgir aquí, hermanos, ¿cuáles son esas riquezas que Cristo nos da a través de la predicación de la palabra? ¿Es el dinero? Ya dijimos que no. ¿Es la prosperidad? Ya dijimos que no. ¿Cuáles son esas riquezas que se entienden a través de la predicación de la palabra, hermanos? Veamos cómo dice Colosenses. Es como ¿cómo se llama? Como si fuera una carta a la par que Efesios. Pero vamos a ver cómo lo dice Colosenses 1:24, hermanos. Vamos a ver cómo lo dice el libro de la carta a los Colosenses 1:24 al 29. Colosenses 1:24 al 29. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, anunciando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, si comparamos el capítulo de Efesios con este capítulo, ¿están parecidos? Muchísimo, hermanos, tienen un parecido, aunque en Colosenses usa otras palabras y en Efesios otras, la esencia del lenguaje es el mismo. Y nos dice en el versículo 27 de Colosenses, quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio, hablando también de lo que habíamos hablado las semanas pasadas en Efesios, entre los gentiles, que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esa es una de las grandes riquezas, la esperanza de gloria. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa riqueza que podemos definir como la esperanza de gloria, hermanos? ¿Cuál será esa esperanza de gloria? Y hermanos, esa esperanza de gloria tiene que ver, hermanos, también con parte de la glorificación que vamos a recibir hasta la presencia de nuestro Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que vamos, hermanos, nosotros, y tenemos la esperanza de la vida eterna, que es una de las grandes riquezas de Cristo Jesús, que es la vida eterna. Pero el resultado de la vida eterna o de la salvación es la eternidad en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué dice? Para dar a conocer, ¿verdad?, que la esperanza de gloria, hermanos. Esa es la esperanza de gloria, que vamos a vivir una eternidad con nuestro Dios y Salvador. Pero para recibir esa esperanza de gloria, primero tenemos que estar en Cristo, hermanos. Nunca puede uno saber esa esperanza de gloria ni recibir esa riqueza sin estar en Cristo. Por eso, esta bendición, las personas del mundo no la pueden comprender.
y piensan que pueden recibir esa bendición de la vida eterna por medio de las obras. Pero sin embargo es una esperanza equivocada, hermanos, porque es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nosotros recibimos esa esperanza de gloria. Es nada más por el Señor Jesucristo. Y el recibir la salvación, hermanos, nos habla que también recibimos misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia, hermanos. Ya lo hablamos pasajes atrás, que Él muestra su misericordia para con nosotros, como dice Romanos 22 al 26. Vamos a Romanos 9, hermanos, 22. Y vamos a ver qué nos dice Romanos al respecto, ¿sí? Vamos a ubicarnos en el contexto de Efesios. En el contexto de Efesios, el tema principal es el misterio escondido dado a revelar. 9, 22 al 26. ¿Sí? Para que nos ubiquemos en el contexto de Efesios, está hablando en ese capítulo del misterio dado a conocer por medio de los apóstoles, que decía nuestro hermano Humberto que era la unión entre gentiles y judíos, formando Dios una nueva sociedad, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el 9:22? Dice el 9:22, vamos a ir rápido. Fíjense bien, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Otra vez esa palabra, ¿verdad? Las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado estos y a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y en el lugar donde se le dijo: vosotros sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. El apóstol Pablo a los romanos les habla el mismo tema a los romanos, hablando de los judíos. Y todo este capítulo 9 de Romanos nos habla de los judíos, hermanos. Nos habla todo el contexto de los judíos y llega hasta el 22, 23, 24, cuando habla de que Dios preparó las riquezas de la misericordia para otro grupo que no era su pueblo de los escogidos, hermanos. ¿En qué más podemos ver las riquezas de Cristo en nosotros, hermanos? ¿En qué? ¿En qué podemos ver esas riquezas? Pero no las podemos entender. Otra vez lo vuelvo a decir y voy a poner un énfasis. Sin estar en Cristo no podemos entenderlas ni recibirlas. Hermanos, ¿qué otra bendición, qué otra riqueza espiritual recibimos por medio de la predicación del Evangelio? El Espíritu Santo. Exactamente, lo hablamos la semana pasada, que es Dios, que Dios nos regala su Espíritu Santo para hacer la obra del Evangelio. Pero otro regalo de las riquezas, ¿verdad? Hablábamos del Espíritu Santo como el regalo, ¿verdad?, la semana pasada, pero aquí estamos hablando de la riqueza, o sea, de algo extra, ¿sí? Algo extra, o un regalo valioso. No es un regalo valioso, sino que significa, sí, un regalo valioso, hermanos, para acomodarnos. El Espíritu Santo es ese regalo, pero hay otro regalo valioso que recibimos a través de la salvación y de la predicación, que el apóstol Pablo lo define como riquezas de Cristo. El perdón de los pecados, hermanos. El perdón de los pecados es un regalo de Dios. Es una riqueza que recibimos de Dios. Una persona
que no está en Cristo no puede entender que Dios le perdona. ¿Y qué es el perdón de Dios? ¿Qué es el perdón de Dios? Es decir, híjole, me sentí mal y ya no lo quiero volver a hacer. Eso lo usamos en la evangelización, el perdón. ¿Sí? El arrepentimiento. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero la gente a veces no entiende el perdón de Dios. Y aún los cristianos no entendemos el perdón de Dios. Y es una riqueza que Dios nos da. Es un regalo el perdón. Es un regalo completamente. Que Él nos perdona. Pero ¿cómo es? Pienso yo que la reconciliación que perdimos desde que Adán y Eva pecaron. Bueno, sí, para no irme por otro lado, el perdón, hermanos, es declararte, ¿qué? Inocente, hermanos. Aunque tú no seas inocente. Es justificarte, hermanos. Ya lo dice Romanos 5, del 1 al 5, hermanos, o todo el capítulo, hasta el 12 de Romanos. Te declara inocente, hermanos. Me llama la atención cuando cristianos dicen, es que yo no me voy a cansar de pedirle perdón a Dios. Ya déjalo, ya recibiste el perdón de Dios, ya Él te declaró inocente, ya no te estés atormentando por lo que hiciste. Ya Él, por medio de haberle aceptado, de ver el arrepentimiento, Él te dice, todo se acabó. ¿Ya ven que es una riqueza recibir ese perdón? Y a veces los que venimos a Cristo ni siquiera lo entendemos, hermanos. Y es necesario que lo entendamos. Lo mismo es cuando vivimos en Cristo y caemos en pecado, no entendemos que Dios nos perdona. Cuando de verdadmente en nuestro corazón sentimos ese arrepentimiento delante de Dios. ¿Tenemos que hacer algo para entender el arrepentimiento de Dios? No. Solamente humíllate y Él te perdona así, hermano. En la salvación, ¿necesita un tiempo Dios para ver si verdaderamente te arrepentiste? ¿Para perdonarte? No. Si tú en tu corazón te arrepentiste y le dijiste perdóname y sálvame, así lo hace, hermano. Ahí mismo te perdona y te justifica, te declara inocente. ¿Qué más recibimos como riqueza, hermanos? Hermanos, una riqueza tan grande es que ahora somos parte del pueblo de Dios. Y es a veces que lo que tampoco entendemos. Ahora soy parte del pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pablo le habla a los colosenses, por eso le habla a los efesios, a los corintios, les habla de la iglesia, hermanos. ¿De qué es la iglesia? Pero nosotros no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no buscamos la gracia de Dios, no buscamos a Dios en su palabra, hermanos. Y no podemos rastrear esas riquezas que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo podemos rastrear las demás riquezas que Dios tiene para nosotros? Por medio de la palabra, hermanos. Por medio de la palabra es como entendemos esos regalos tan grandes de Dios. Pero no estamos en la palabra, no podemos rastrear, hermanos. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el que nos va guiando. ¿Sí? Es el que nos va guiando como una brújula. Para allá, para acá, por aquí, mira esto, ve el otro. Pero si tú no estás en la palabra, tú no puedes entender esas riquezas, hermano. Y tiene que Dios impulsarte a buscarle para entenderle, hermano. Que somos parte del pueblo de Dios ya no
somos del mundo, hermanos. Ya no somos del mundo. Por eso tenemos que entender que somos partes del pueblo de Dios y que somos conciudadanos de los santos, como decía anteriormente en Efesios, que somos parte de la ciudadanía de Dios, que está aquí en la tierra. Aquí está en la tierra esa ciudadanía, por ahorita en nosotros, pero la verdadera ciudadanía está en la presencia de Dios. ¿Sí? Que es la esperanza viva de gloria que dice Primera de Pedro, hermanos. Pero es un regalo que recibimos por medio de la salvación. ¿Qué otra cosa recibimos, hermanos? El perdón nos habla de una nueva vida, hermanos. Entendemos que somos nuevas criaturas, hermanos. Segunda de Corintios 5:17 nos habla de el que está en Cristo es nueva criatura. Entonces ahora, siendo una nueva criatura, hermanos, tenemos que definir en qué consiste esa nueva criatura. ¿Sí? Esa nueva criatura no consiste en las filosofías del mundo, no consiste en su filosofía propia. Esa nueva criatura consiste en la filosofía de Cristo, en el entendimiento de Cristo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Es Segunda de Pedro, perdón. Fíjense bien cómo dice el versículo 3 en adelante. Segunda de Pedro 1, versículo 3 al 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, todo, hermanos, lo que Dios nos quiere dar, o todo lo que nos dio, ¿por qué lo entendemos? Por medio del conocimiento del que nos llamó. ¿Y quién es el que nos llamó, hermanos? Cristo. Nos ha dado todo, hermanos. Lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Sí? Entonces, toda nuestra vida tiene que redundar en Cristo. Pero si nosotros no entendemos lo que Cristo quiere para nosotros, hermanos, si no estamos en la palabra aprendiendo, pues no vamos a aprender nada. ¿Sí? No vamos a saber cuáles son esas riquezas que Dios tiene para nosotros. Y van a venir los de la prosperidad y les van a decir ustedes, ya ven, ahí están las riquezas. Cristo quiere bendecirte. Y todo con la riqueza y todo, si nada más se van a enfocar en eso. Y como suena bonito, puedo decir, qué grandioso, ¿verdad? Ahora soy cristiano porque Dios me va a bendecir y me va a dar esas grandes riquezas. Pero hermanos, no son esas riquezas. Y hermanos, así podemos estar hablando de más riquezas que Dios tiene para nosotros, hermanos. Como la de la resurrección, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo qué más podemos decir de las riquezas de Dios? Hay muchísimo que está aquí en la palabra de Dios, que entendemos como las riquezas que tenemos por ser hijos de Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo las rastreamos? ¿Cómo? Por medio de la Escritura, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, hermanos. Por eso son inescrutables.
Un hombre no puede verlas por sí mismo. Un hombre se estrella en las palabras de la Biblia y no las entiende. ¿Por qué? Porque no son rastreables a simple vista. No se pueden ver a simple vista, hermanos. ¿Verdad? Así como los ovnis, ¿verdad? No los rastrea el radar. Pero ¿quién sí los ve? Pues las personas, ¿verdad?, curiosas que están viendo al cielo, ¿verdad? Bueno, así como esa persona curiosa, pues seamos curiosos con la palabra de Dios, hermanos. Seamos curiosos para entender esas riquezas que están dentro de la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, este grande regalo que Dios le dio, o el propósito de este regalo, hermanos, tiene otro propósito. Versículo 8 de Efesios. Versículo 9, perdón. Ese propósito que tiene este grande regalo, este grande trabajo del apóstol Pablo es aclarar, dice el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hermanos, entendemos de este misterio escondido por Dios, ya lo acabamos de decir, ya lo predicó Humberto, ¿qué es ese misterio escondido por Dios? Que es la formación del cuerpo de Cristo, hermanos. Es la formación o la nueva sociedad que Dios ha formado. ¿Sí? Fíjense bien, pero dice, para aclarar a todos cuál sea la dispensación. El propósito que Dios tiene, o el propósito de la predicación, es aclarar cómo funciona este misterio. ¿Cómo funciona este misterio? Porque la palabra aclarar, hermanos, en este es una palabra que significa dar luz, sacar a la luz, iluminar, alumbrar, ¿sí? Es lo que significa cuando estás en la oscuridad y quieres encontrar algo y prendes la lámpara y dices, ahí está lo que andaba yo buscando, ¿sí? El Evangelio, hermanos, es una luz. Sí, es una luz que nos abre el entendimiento, hermanos. Es una luz que nos abre el entendimiento espiritual. Pero dice, aclarar para darle luz a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Miren, importante la palabra dispensación. Muy importante. Esta palabra dispensación es la misma que se usa para comunión. Muchos argumentan y dicen que tiene que ir otra palabra que es administración. ¿Sí? Pero cuando tú estás estudiando, ahí aparece esa palabra, koiné. Es esa palabra, koiné. Y tú dices, ¿cómo la explicamos? Porque es algo, si dice uno y luego dice otro. Y Colosenses en este mismo sentido habla de administración, pero allá sí se usa la otra palabra, administración. Y otros traducen y interpretan como administración. Pero fíjense lo que significa la palabra aquí, dispensación. Primero, sociedad. Interacción social, compañerismo, comunión. Se usa para dar a entender las experiencias o intereses comunes de los cristianos. Participación e interacción. Nos habla de cómo funciona, ¿verdad?, este asunto. ¿Sí? O cómo es la administración, también vamos a darle la razón. Entonces, ¿qué está aquí queriendo decir el apóstol Pablo con dar o alumbrar o darles a conocer esta sociedad
¿sí? O este compañerismo del misterio escondido. ¿Cómo funciona este misterio escondido, hermanos? ¿Cómo se administra? ¿Cómo es este misterio? Nos da a entender de qué significa, cómo funciona, ¿sí? En Efesios, como dijo Humberto, nos habla, y ahí nos habla de la unión. Pero aquí nos habla de cómo es ese misterio, ¿sí? ¿Cómo es ese misterio? ¿Cómo es que se administra ese misterio? Me llevé buen rato, hermanos, tratando de entender esta palabra dispensación, ¿sí? Muy buen rato, hermanos, me llevé. Y pidiéndole dirección a Dios, ¿verdad? Y viendo el significado, y por ejemplo en Colosenses, yo decía, si habla en Colosenses de administración, y si habla en Efesios de compañerismo, o de sociedad, o de interacción social, nos habla de cómo es cómo se lleva a cabo ese misterio, ¿sí? ¿Cómo es que se realiza ese misterio? O más bien, ¿cómo es que debe de ser ese misterio? O sea, ¿cómo debe de ser el cuerpo de Cristo, hermanos? ¿Cómo se administra el cuerpo de Cristo? ¿Sí me entienden? ¿No me entienden? Si la palabra en Colosenses es administración, ¿qué es administración? Un mayordomo, ¿sí? Y la palabra en Efesios es dispensación, que significa comunión, sociedad, interacción social, compañerismo, comunión, y se usa para entender experiencias o intereses comunes entre cristianos. ¿Qué es lo que hacemos como iglesia, hermanos, nosotros? Exactamente. ¿Y cómo se administra la iglesia? Con la comunión, hermanos, ¿sí? Eso es lo que hacemos. ¿Ya me entendieron? Eso es como es esto, hermanos. Nosotros damos a conocer, o el apóstol daba a deslumbrar, o alumbraba más bien, porque usé la palabra equivocada, alumbrar cómo es que se llevaba a cabo este misterio, hermanos. ¿Y cómo se lleva a cabo? Hechos 2:42. Hechos 2:42. ¿Cómo es la comunión entre la iglesia? Entendiendo que el misterio es la iglesia, y la iglesia hay comunión y hay administración de la gracia de Dios. ¿Cómo es que lo llegamos a hacer? Hechos 2:42. ¿Qué dice Hechos 2:42? Bueno, vamos a leer desde el 41. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Si se fijan, el orden que usa el autor de los Hechos, que recibieron la palabra como por medio de la predicación de Pedro, y se bautizaron, y se añadieron aquellos como 3,000 personas. Y dice, y en el 42 nos dice qué es lo que hacían. ¿Qué hacían, hermanos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa doctrina de los apóstoles? Ya Humberto nos habló de eso en Efesios también. ¿Cuál es esa doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? En eso tenemos que estar constantes. En la comunión unos con otros. Otra vez la palabra. Aquí la dice comunión. Y aquí es otra vez la palabra que se traduce en Efesios como dispensación.
¿Sí? Entonces, hermanos, viendo que la palabra dispensación también significa sociedad, la sociedad nueva de Dios, que es la iglesia, tiene que estar perseverando en la doctrina, tiene que estar perseverando en la comunión y en el repartimiento del pan y en las oraciones, hermanos. En otras palabras, es una familia nueva, hermanos. El apóstol, eso debemos de entenderlo, que somos una familia. ¿Sí? Una familia, no un grupo nuevo que se forma y que sigue los mismos patrones religiosos y que sigue los mismos patrones de atrás de la religión, de rito tras rito, de cumplir contra cumplir. No, hermanos, es una nueva sociedad basada en la cabeza que es Cristo y funciona hablando de Cristo, teniendo comunión unos con otros, compartiendo el pan con nosotros y, hermanos, en las oraciones unos con otros. Eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo como iglesia, hermanos. Eso es lo que debemos de ser como iglesia. Eso es lo que significa, hermanos. Eso es la dispensación. Dar a conocer cómo es lo que hacemos, cómo es ese misterio que Dios preparó desde siglos atrás y creó todas las cosas. Pero, hermanos, necesitamos entenderlo, hermanos. ¿Sí? Necesitamos entenderlo. Entendámoslo, hermanos. Lo que Dios ha formado como la iglesia, hermanos, para los efesios, para los judíos, aún para los gentiles no entendían qué era. Y Pablo se los hace entender. ¿Sí? Es un misterio, no para que te sientas cómodo con la convivencia. No, tampoco es, hermanos, para sentirnos cómodos con la convivencia. Sí, es para entender que en verdadmente somos un pueblo adquirido por Dios, adquirido por Dios por medio de sangre, hermanos, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos nosotros de entender. Entonces, entendiendo esta grande sociedad que es la iglesia, hermanos, ¿qué vamos a hacer, hermanos, nosotros pues? Si ahora me corresponde perseverar en la doctrina de Cristo, ¿a quién le corresponde perseverar? ¿Nada más al pastor? No, a cada uno de ustedes les corresponde perseverar. ¿Sí? Porque así es como entendemos este misterio, hermanos. Debemos de entender en qué consiste este misterio, hermanos. Cómo se lleva a cabo, hermanos. Pero este misterio, hermanos, este regalo tiene un tercer propósito, hermanos. Versículo 10. Vamos al versículo 10 de Efesios 3:10. Y otro de los propósitos de este regalo que Dios le dio al apóstol Pablo, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El propósito de la iglesia, hermanos, sí, el propósito de la predicación del apóstol Pablo es ver las riquezas, entender qué significa ese misterio, en qué consiste, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que hace, y, hermanos, qué propósito tiene la iglesia también.
La iglesia tenemos el propósito de predicar el evangelio, el primer propósito. Pero hay un propósito aquí que el apóstol Pablo le pone a los efesios y le dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, hermanos. ¿Por medio de quién? Del misterio, ¿verdad? Si lo podemos decir como lo va diciendo el apóstol Pablo. Por medio de la iglesia, eclesia, la palabra eclesia, hermanos. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es la iglesia? Ya lo dijimos también. El grupo de personas nacidas de nuevo, lo voy a decir así. Nosotros tenemos que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y cómo entendemos la multiforme sabiduría de Dios? ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? Esta palabra multiforme es cuando habla de una cosa multicolor, con muchos colores, que tiene de muchas formas, que se puede manifestar de muchas formas. También cuando habla de la multiforme gracia de Dios, es de la multitud de formas en que se da, recibimos la gracia de Dios, perdón. Entonces, ¿cómo es esa multiforme sabiduría de Dios? ¿Cómo es esa multiforme sabiduría, hermanos? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Miren, para entender, Humberto ya lo había definido en los capítulos anteriores, no recuerdo si en el capítulo 1, ¿qué significaba esta palabra sabiduría? ¿Sí? Y esta palabra sabiduría es el conocimiento de las cosas, tanto humanas como divinas, y de sus causas. Esa es la palabra sabiduría, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es, pues, ese conocimiento de las cosas divinas, hermanos? ¿Qué es lo que damos a conocer de Dios nosotros? ¿Qué es lo que damos a conocer? ¿Cómo damos a conocer la sabiduría de Dios, hermanos, nosotros? ¿Cómo? Vamos a 1 de Pedro 1:10, hermanos, otra vez. 1 de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Y antes de leer este pasaje, hermanos, nosotros damos a conocer, hermanos, ¿qué es lo que, a quién le damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Principados y potestades, hermanos. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Entonces nosotros, hermanos, damos a conocer la grande sabiduría de Dios a principados y potestades, que significa una persona que tiene un gobierno y dominio, y principado es una persona que ejerce autoridad, ¿sí? Y los lugares celestiales significa en el cielo, hermanos. La iglesia, lo que nosotros hacemos, tanto como congregación reunida y a nivel personal, estamos dando a conocer la sabiduría de Dios. Entonces nosotros llevamos
responsabilidad, si lo podemos llamar así, que esas potestades, ya sean ángeles caídos o los ángeles de Dios, están viendo y entienden la sabiduría de Dios, hermanos. Estamos dando a conocer, ¿sí? A conocer, hermanos, a entender la sabiduría de Dios. Entonces aquellos están viendo, hermanos. Y ya iba a citar Primera de Pedro sin explicarles esto, hermanos, ¿sí? Entonces, nosotros, la iglesia, estamos reflejando la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo, hermano, como iglesia? Fíjense cómo dice en Primera de Pedro 1:10, ahora sí. Y ahí nos dice, hermanos, Primera de Pedro 1:10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿sí? ¿Qué profetizaron? Los de atrás. De la gracia destinada ¿a quién? A nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar ¿quién? Los ángeles, hermanos. Entonces nosotros somos un espectáculo a los ángeles. Y hermanos, si nosotros somos un espectáculo, ya sea a los ángeles de Dios, porque es en el sentido de es como si se asomaran por una ventana a los ángeles a ver qué está pasando en la tierra. Ellos anhelan mirar esto. Anhelan mirar esto, pero anhelan mirar la sabiduría de Dios, hermano, la que nosotros damos a conocer. Para los ángeles caídos no hubo salvación, hermanos. ¿Por qué creen que es tan importante? Ellos ni siquiera sabían, los principados, que había salvación, que Dios preparaba la salvación para las personas. Ni siquiera sabían que Cristo iba a morir en la cruz. Ni siquiera sabían que se iba a formar la iglesia. Ni siquiera sabían que íbamos a estar aquí predicando. Ni siquiera sabían que vamos a estar allá predicando el Evangelio en el centro. Ni siquiera saben, hermanos, que tú en tu corazón quieres buscarle a Dios día con día. Porque ellos no son omniscientes. Ellos no conocen todo, ni Satanás conoce todo. Pero su sabiduría de Dios la vino a reflejar por medio de nosotros. En Corintios dice: Cristo, sabiduría y poder de Dios, hermanos. ¿Cómo? Muriendo en la cruz del Calvario, hermanos. Muriendo en la cruz del Calvario. Y esa sabiduría es la que nosotros predicamos. Ese evangelio, hermanos, es la sabiduría de Dios. Y nosotros, la iglesia, no estamos comprometidos con la predicación del evangelio, hermanos. Bueno, a lo mejor aquí sí, no me vayan a apedrear, ¿verdad?
Pero hermanos, necesitamos estar ahí. Ellos entendieron o han entendido el plan de redención por medio de la iglesia, hermanos. Ellos han entendido cómo Dios ha tratado a esas personas, cómo Dios les dio gracia, cómo Dios ha perdonado, cómo Dios ha dado vida eterna a unas simples mortales, hermanos, que no nos podemos comparar a los ángeles. Y a nosotros, simples mortales, que se llaman la iglesia, que se llama el cuerpo de Cristo, somos los que mostramos esa sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios, hermanos, es la sabiduría de Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo me estoy imaginando, no lo que yo pienso que es así. La Biblia, hermanos, no es de interpretación privada. Así es que, si no habla conforme a las palabras, nada sabe y está envanecido, hermanos. ¿Qué dice Romanos 1, 16, 17? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermanos. Ahí está el poder de Dios y ahí está la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es Cristo crucificado, hermanos. Locura para los que se pierden, pero para nosotros, otra vez, poder y sabiduría de Dios. Iglesia, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Somos un espectáculo al mundo, a los lugares celestiales. Y si nosotros no predicamos el Evangelio, ¿qué les mostramos a esas personas? ¿Qué les damos a entender? ¿Qué les damos a aprender? Pues los ángeles que están con Dios no necesitan salvación, ¿verdad? Ni tampoco los ángeles caídos. Cristo no vino a morir por los ángeles caídos. Él vino a morir por nosotros, por las gentes, por seres humanos. ¿Sí? Y dice en Lucas 15, 17 que cuando se arrepiente un pecador, ¿qué pasa? Los ángeles del cielo se gozan. Los ángeles del cielo están celebrando. Uno más. Porque estamos dando a conocer la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios también la damos a conocer por medio de nuestro comportamiento, hermanos. Porque sabiduría también la definimos como el conocimiento aplicado, hermanos. ¿Sí? Como el conocimiento aplicado. ¿No tiene sabiduría? ¿Qué dice Santiago 1:5? Pídala a Dios, que da abundantemente a aquel que le falta. Pero si nosotros ya tenemos la sabiduría de Dios, pues pídasela. Y no puedes entender, pídele a Dios más sabiduría para poder entender y para poder aplicar, hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros como iglesia, Dios nos ha redimido, Dios nos ha sacado del mundo para ser sus instrumentos, no solamente aquí en la tierra, hermanos, sino allá en los lugares celestiales, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos una labor muy importante, hermanos. Muy, muy importante. Pero yo no te la voy a imponer. Tú debes de saberlo, debes de llegar a entenderlo y debes de llegar a ponerlo en práctica. ¿Sí? Porque es responsabilidad tuya y mía personalmente. ¿Sí? Para que cuando estemos reunidos, hermanos, exaltemos a Dios grandemente. ¿Sí? Para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Los ángeles allá lo exaltan, hermanos, día, noche.
Y nosotros nada más lo hacemos el domingo, hermanos, o el jueves o el miércoles. Ojalá y fuéramos todos los días para exaltar a nuestro Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? El propósito que conlleva la salvación, hermanos, las riquezas de Cristo. El dar a entender cómo funciona el ministerio, hermanos. Y ser ejemplo, nada más al mundo, sino a los lugares celestiales, hermanos. ¿Sí? Vamos a orar.